recuperación del peso se multiplica y con los problemas añadidos cuando no se puede entrar en los locales comerciales o con cimentaciones antiguas, que es muy complicado de reforzar, que se pueden reforzar, todo se puede hacer, pero se pueden hacer cosas fáciles y difíciles, ¿eh? Entonces, siempre ver las posibilidades de mantener el edificio lo más parecido a cómo ha funcionado toda la vida, ¿eh? Y alterarle al mínimo las condiciones de trabajo, porque eso siempre nos dará menos problemas. No hay que olvidarse que en las rehabilitaciones, luego uno se va y al año o a los 2 años empiezan a aparecer fisuras. Anda, ¿y estas fisuras por qué? Y eso, luego, ¿cómo se arregla? Esas fisuras a veces luego se convierten en grietas, etcétera, etcétera. Bueno, y vamos a acabar con dedicando también unos momentos a la obra nueva, a esa que cada vez parece que tiene más por venir. En la obra nueva, pues mucha de la oferta que hay es la que nos venden los países del norte, sus casitas hechas para los climas del norte, que allí funcionan muy bien y que aquí no funcionan tan bien. Pero bueno, el problema es cuando alguien quiere una casa de madera, pues siempre hay algún gracioso que le recuerda el cuento de los 3 cerditos y el lobo feroz. Por supuesto, en un año como este, la gente piensa en una casa de madera y se le ponen los pelos de punta. Y dice, bueno, pero con los incendios que hay no se me quemará la casa. Afortunadamente, vendavales y huracanes como los que tienen en otros países que vemos constantemente por los telediarios, pues no suelen ser abundantes en nuestro país, ¿eh? Y finalmente queda esa sensación de que cuando a uno le hacen una casa de madera le están haciendo algo como de tercera categoría, ¿no? Que no es como para un camping, ¿no? Que no es una cosa suficientemente digna. Es decir, que hay que vencer prejuicios, ¿eh? Es decir, no estamos preparados en principio para aceptar las casas de madera, porque estamos acostumbrados a casas sólidas de mampostería, de ladrillo, de fábrica, casas que no se las lleva el lobo feroz, o sea que aunque sople no va a tener problemas. Y luego hay otro problema también que confunde a la gente. Piensan que hacer una casa con estructura de madera es más barato. ¿Por qué? ¿Es que una estructura de madera es más barata que una estructura de acero o de hormigón? Pues básicamente puede que sí, puede que no. Pero el resto del edificio, las ventanas tienen el mismo número de ventanas, el mismo número de puertas, el mismo número de cuartos de baño, cocina, tiene todas sus instalaciones igual, los revestimientos, suelos, pavimentos, todo es lo mismo. Es decir, que no va por ahí la cosa, es decir, que no está ahí la economía. La economía de hacer una casa de madera es indirecta. O sea, es por cuestiones financieras. Si yo puedo empezar una casa hoy y tenerla terminada el mes que viene, es mucho mejor que si tardo 6 meses en hacer esa casa. Es decir, por ahí sí hay una economía. Otra, el peso. Al ser mucho más ligera, la cimentación puede ser mucho más sencilla, más ligera, pero nada más. Por Estados Unidos, pues nos hartamos de ver casas que no parecen hechas de madera, casas que están revestidas de ladrillo, de mampostería, de tal, pero lo que tienen es estructura de madera. El resto luego será lo que sea. ¿Qué ventajas tiene hacer la estructura de madera? Rapidez. O sea, si yo puedo poner la cubierta rápido, si en 15 días o en una semana puedo organizarme un tinglao y tener la cubierta, puedo trabajar protegido ya de la intemperie. Sitios donde llueve, eso es importante. Puedo organizar mejor todos los tajos. Luego hay otra cuestión. Yo ya la protegeré luego por fuera. Mientras trabajo por dentro, también puedo trabajar por fuera, es decir, puedo coordinar esos 2 trabajos, no dependo el uno del otro. ¿Y qué otra ventaja también podíamos hablar? Pues que para un albañil afinar 1 pulgada ya es mucho afinar. Pero un carpintero trabaja en milímetros y los acabados no tienen nada que ver. Y, por supuesto, el hacer toda la obra en seco, que eso también supone muchas ganancias de tiempo. Cubiertas. En las cubiertas, ya sean de vivienda unifamiliar o de vivienda colectiva,
podemos conseguir unos bajo cubiertas magníficos, preciosos, forjados, se pueden industrializar. En Italia llevan mucho tiempo haciendo forjados mixtos madera-hormigón. Nos venden las vigas ya con unos sistemas de conexión que solo hay que poner encima, pues como encofrado perdido, unas baldosas cerámicas, por ejemplo, que pueden quedar vistas, y luego hormigonamos y ya tenemos un forjado. En los países alemanes, Austria, etcétera, pues lo que se hace es, cuando hay un forjado de madera, pues insonorizarlo colocando losas de cemento para tener una masa que la madera no tiene. Pero claro, el problema de la madera es que tiene un módulo de elasticidad bajo y vibra mucho. Y entonces, si no lo hacemos rígido, pues con la madera lo que estamos haciendo pues es un instrumento musical, es decir, amplifica el sonido, como esa guitarra. En Estados Unidos, pues como han construido siempre con cantos altos, porque siempre han trabajado con tabla, y entonces le han dado al máximo un pie de espesor, en este caso son vigas mixtas, pero también aumentando el canto, se consigue aumentar mucho la rigidez. Si además luego encolamos y clavamos esos tableros, todavía convertimos todo en un elemento mucho más rígido y más insonoro, es decir, que por ahí, por ese camino, se puede conseguir mucho. La prueba de que se puede construir con madera, este es un proyecto canadiense de un edificio de 30 plantas, todo con estructura de madera. ¿Y por qué de madera? Porque es más económico, es decir, con independencia de todas esas otras razones que hay ahora de ecología, de sostenibilidad, etcétera, etcétera, es que además es más económico que hecho por otro procedimiento. Es decir, que ya se está empezando a plantear que la madera puede competir. En las grandes luces, por supuesto que puede competir, porque a igualdad de peso es el material más resistente, mucho más que el acero. En las piscinas, donde hay un ambiente de cloros y de elementos que corroen cualquier otra estructura, pues la madera no tiene competencia. Y, por supuesto, ¿por qué podemos competir con el acero con gran facilidad? Aquí tengo un ejemplo. En el cálculo de estructuras, al final, cuenta más la flecha que el momento resistente. Es decir, al final, por normativa, tenemos que ajustarnos por flecha. Y la flecha, pues, depende de ese factor módulo de elasticidad, que en el acero es 2.100.000 kilos por centímetro cuadrado, y la inercia. Si cogemos un HB de 600, pues tiene una inercia de 171.000 centímetros cuartos. ¿Qué necesitaríamos para conseguir la misma rigidez en madera laminada? Pues el conseguir que el producto inercia por módulo de elasticidad, que nos da esos 3.591 por 10 elevado a 11, sea el mismo. O sea que dividimos ese valor por el módulo de elasticidad de la madera y, lógicamente, nos va a dar que necesita una inercia 21 veces mayor. Se podría haber hecho más rápidamente esa cuenta. Vamos a suponer que la fórmula de la inercia la tenemos ahí y que definimos un ancho, un valor de B de 15 centímetros, pues el valor de H será la raíz cúbica de todo eso que aparece ahí. Y con una viga de 137 centímetros hemos conseguido la misma inercia que con esa viga de acero. Pero, en vez de 212 kilos, 103, menos de la mitad. Claro, todo esto repercute en todo, en transporte, en cimentación, etcétera, etcétera. Y además es ecológico, sostenible, etcétera, etcétera. Es decir, que el porvenir de la madera está asegurado. Si además la curvamos, pues esta cúpula, que tiene 3 metros de diámetro, está hecha con 15 milímetros de espesor de madera. ¿Qué ventaja tiene eso? Pues que esto se ha llevado a una ruina en medio del desierto de Amán, y los costes de transporte de España pues han sido muy baratos, porque no pesaba nada. Si además utilizamos maderas rectas, también se pueden conseguir pues formas curvas muy sugerentes. La foto está hecha debajo de otro paraboloide que cubre 1.200 metros cuadrados con 2 soportes y con un espesor total de 20 centímetros.
Es decir, que la madera tiene un gran futuro. Y ya, para terminar, quiero simplemente hacer una mención de algo que me parece un sinsentido que estamos haciendo en la arquitectura. ¿Por qué suprimimos los aleros? ¿Por qué suprimimos los tejados? O sea, desde los romanos, durante 20 siglos, los tejados han funcionado y siguen funcionando. La prueba la tenemos aquí. Aquí, aunque hoy hace un sol espléndido, un sitio donde suele llover. Y eso sigue funcionando. ¿Por qué tenemos que hacer terrazas planas? Yo, si alguien me las garantizara por más de 10 años, no diría nada. Y, por ejemplo, juntas de dilatación que funcionen, que no tengan problemas. En fin, esto simplemente lo dejo porque a mí siempre me gusta un poco provocar y dejar algo. Si nosotros tenemos que hacer algo de madera, pues hagámoslo como este ejemplo, que toda la madera está ventilada, está aislada de los sitios húmedos, si se moja se secará, no es tan difícil. Si nosotros cuidamos la madera, nos puede acompañar toda la vida, incluso toda la muerte. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Ha estado muy bien tu loa a la madera. Incluso el único defecto que he escuchado es que se la comen. Y bueno, yo creo que en el siglo XXI, que estamos ya dentro, y va a haber un problema terrible con los desperdicios y es un tema que va a surgir una economía increíble. La madera, como se la comen, no hay ningún problema. O sea, es una ventaja. Bueno, vamos un poco mal de tiempo. Habrá gente que quiera hacer preguntas. Igual luego, si hay tiempo, pues hay unas azafatas que a cualquiera de los ponentes que hayan estado, pues se lo pasaremos el micrófono y preguntaremos si tenemos tiempo. Pero ahora no hay tiempo porque le vamos a quitar incluso un cuarto de hora al café. Igual, pues ahora ya hacemos el descanso para tomar un café, que yo creo que podemos volver aquí a las 12:30, media hora larga, 35 minutos. Es en el nivel 3 y, bueno, podéis ver, ya os lo he dicho antes, los expositores, que hay más de 20 expositores, los premios Segurtec. Podéis tomar un café, tenéis zona wifi y nos vemos aquí en 35 minutos.